Continuamos con el tema que venimos tocando. Esta es la segunda entrega y lo hemos titulado así: ¿Deben los justos de las naciones guardar la dieta bíblica? En esta segunda entrega entonces queremos continuar con los puntos que tenemos pendientes, pero no sin antes hacer como un breve repaso de lo que ya vimos en la primera entrega, que sería bueno ustedes la escucharan para que siguieran la secuencia de todo lo que hemos venido exponiendo. Decíamos inicialmente que esto pretende obviamente restaurar la intención original de Yeshua HaMashiach y también de sus emisarios o apóstoles, ¿no?, en lo que respecta a la dieta bíblica de las comunidades emergentes, ¿sí? Y también rectificar textos mal traducidos o interpretados mediante una traducción que no se ajustaba a, o no se ajusta a la realidad, ¿no?, ni a las circunstancias originales. Veíamos una reseña escritural. En esta reseña hice énfasis en el sentido de que ya se identificaban los animales limpios y los animales no limpios, ¿sí?, desde antes de la entrega de la Torá, o sea, desde antes de que nuestro pueblo estuviera allí en Ar Sinai o en el monte Sinai, ¿sí? Y eso lo vimos allí en el libro de, de Génesis, Bereshit. Vimos eso cuando Noé se le ordenó a Noé o a Noah coger animales, seleccionar animales limpios y animales no limpios. Ahora, estos animales obviamente se distinguían porque se apreciaba o se aprecia el comportamiento de ellos, ¿no? Hoy día se puede apreciar el comportamiento de ellos, ¿no? Los animales limpios proceden de una forma diferente que los animales no limpios, ¿no? Entonces, por decir algo, la vaca es un animal tranquilo que come pasto. Esa es su alimentación, una alimentación bastante natural. Pero si hablamos, por ejemplo, de un tigre, el tigre tiene que cazar su presa, ¿sí? Por ende, pues tiene que matarla, tiene que despedazarla. Entonces es algo totalmente diferente. Y entonces podemos entender allí que animales, ¿verdad?, según su característica, su forma de comida o de comer, su forma de comportarse, ¿sí?, hace que sea o no limpio o no limpio para el consumo humano. Veíamos también parte acerca de nuestra tradición, ¿sí? Y pues estas leyes fueron dadas por el Dios de Israel a su pueblo, ¿no? Entonces allí está el pueblo de Israel con estas leyes dietéticas, pero yo incluí, y eso se los dije yo en la vez pasada o la charla pasada, a los justos de las naciones, porque desde que Israel empezó su viaje por el desierto, muchas personas también se unieron al pueblo de Israel, entre ellos también egipcios, y ellos también creían en el Dios de Israel. Entonces, estos eran los extranjeros que se habían añadido al pueblo, ¿no? Y hoy día, a través de los méritos de Yeshua, la persona que acepta a Yeshua, acepta esa capara que él hizo allí en ese madero, o ese sacrificio que él hizo, ¿verdad?, y que limpia todo pecado, es unido al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces no se crea una religión diferente, no, simplemente ese creyente, ese justo de las naciones, debe unirse al pueblo de Israel. Entonces eso se ve documentado allí en una de las cartas del apóstol Pablo o del Saliach o el Rab Shaul en Efesios capítulo 2 verso 14. Sí, ahí encontramos que de los dos pueblos hizo uno, el Eterno de los dos pueblos hizo uno. Pero entonces aquí la idea es que el gentil, como se llama a las demás naciones, los gentiles de las demás naciones, se unan a Israel, ¿sí? Eso es lo que debe suceder entonces en este caso. Veíamos también la posición de Yeshua respecto a la dieta bíblica, ¿no? Ahora, pues obviamente él, siendo judío, él no vino a cambiar ni a abrogar absolutamente nada. Él vino a maximizar los
misbot de la Torah. Él vino a darle su perfecto cumplimiento, ¿sí? Entonces, él siendo judío, pues obviamente guardó la dieta bíblica, lo que señaló allí el Padre desde un principio para nuestro pueblo. En el primer concilio de los emisarios, veíamos también nosotros cómo le pareció bien a el Espíritu Santo o al Ruach HaKodesh, ¿verdad? Para los gentiles, o sea, dar instrucciones a los gentiles que se unían ahora, o que estaban llegando, esas comunidades emergentes que estaban llegando, ¿no?, a unirse por los méritos de Yeshua al pueblo de Israel, algunas observancias que tenían que tener en cuenta, ¿no? Y era que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, de estrangulado y de sangre. Yo hago énfasis en esta parte porque esta parte es la parte de la dieta, o sea, compete a la parte alimentaria, ¿no? Porque ahí hay otras cosas como es lo sacrificado a los ídolos, que también tiene que ver mucho con eso, la inmoralidad sexual, ¿sí? También. Pero aquí es lo sacrificado a los ídolos, estrangulado y de sangre, que eso es lo que también está contemplado en la Torah, que es prohibido comer, ¿sí? Animales estrangulados o animales sacrificados a otros ídolos, o inclusive la sangre que hay en la carne, ¿sí?, de los animales, o la sangre de los animales no debe ser consumida. Entonces, una vez que hicieran eso, que se abstuvieran de estas cosas, podían entonces entrar en comunión con las comunidades judías, ¿sí? Sí, entonces podían ellos unirse a los judíos, porque ya eso era muestra, uno, de Teshuvah, o sea, de un verdadero arrepentimiento; dos, de querer limpiarse de estas contaminaciones; y tres, poco a poco, allí vemos nosotros en el mismo libro de los Hechos, poco a poco ellos entenderían las leyes dietéticas, porque dice allí en Hechos 15:21, Moshe es leído cada día de Shabbat en las sinagogas. Cuando se habla de Moshe es leído, se está hablando acerca de la Torah, porque obviamente el Eterno le entregó la Torah a Moshe, o sea, los 5 primeros libros, que son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco, ¿no? Entonces, ellos allí se familiarizarían al reunirse con los judíos en las sinagogas, escucharían obviamente la ley mosaica, la Torah, y allí ellos se familiarizarían con estas leyes dietéticas, ¿no? Y estábamos viendo también la posición del rabino Shaul, ¿sí?, allí a las comunidades emergentes, los consejos que él da y todo eso, y él allí regula pues más o menos el trato que debe dársele a esos creyentes que apenas están aprendiendo acerca de estas cosas, ¿no? Tener mucha consideración con ellos y no reducir la salvación a un plato de comida, porque acuérdense que hay un texto donde él dice que el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, justicia, paz y gozo, ¿sí? Lo más importante, que haya gozo, que haya justicia, que haya paz, sí, entre las comunidades y entre los mismos hermanos, ¿no? Entonces no podemos reducir la salvación a un bocado de comida, ¿no? Hay personas que están llegando, que tienen sus contaminaciones, que tienen sus pecados, que tienen sus cosas, y poco a poco hay que irles limpiando, hay que irles instruyendo, hay que irles edificando, ¿sí? A la medida que ellos van aprendiendo, entonces así mismo ellos van a estar aplicando para sus vidas. Hoy vamos a estar viendo entonces el punto sexto que veamos allí, el punto sexto, que era los textos mal interpretados o traducidos, ¿sí? Entonces vamos a ir un momentico, vamos a ver allí el texto de Marcos 7, 18 al 19, ¿sí? Está hablando allí Yeshua y dice: y él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento, no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Esto decía confirmando que todos los alimentos sancionados por la Torah ya eran ritualmente puros, por lo tanto no había que hacer nada para purificarlos de nuevo. Ahora, en otros textos, y eso es el texto de la Reina Valera, dice haciendo limpio todos los alimentos, ¿sí? Entonces allí el traductor parece que pone esa opinión, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a aceptar que está allí así, pero lo que les acabé de leer lo saqué de el Código Real,
¿sí? De Dan Ben Abraham. Pero veamos entonces bien el contexto de estos versículos, ¿sí? En este primer caso debemos entonces entender que él estaba hablando a una audiencia totalmente judía, ¿sí? Y que comía lo señalado por la Torá. Entonces, si vemos todo el texto, él está ahí en la casa, ¿verdad? Está dentro de una casa donde hay gente judía, gente, ¿verdad?, de su mismo pueblo. Y entendamos que cuando él dice allí, haciendo limpio todos los alimentos, pues obviamente, porque eran alimentos sancionados por la Torá. Era la dieta bíblica. Ahí no había ningún gentil. Él no estaba en la casa de ningún gentil. Yeshua vino a los suyos, acuérdense ustedes, ¿sí? Cuando él envía a sus discípulos o a sus talmidines, le dicen: no entréis a casa de gentiles, ¿sí? Vayáis primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él se dirigió primeramente a la casa de Israel. Entonces, él estaba allí dentro de una casa, ¿verdad?, de una persona judía del mismo pueblo, y estaban comiendo alimentos sancionados por la Torá. Entonces, todos los alimentos que estaban allí, que ellos estaban comiendo, eran alimentos limpios, porque eran alimentos señalados por nuestro Padre. Entonces, Yeshua no vino allí a limpiar alimentos. Él vino a derramar su sangre, a hacer esa capará, ¿verdad?, para expiar nuestros pecados, ¿sí? Él vino fue a limpiarnos de nuestros pecados, ¿no? Muy bien. En Marcos 16, 18, dice allí: tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese también es otro texto allí, ¿no?, que muchas veces las personas, cuando leen allí, y se bebieren cosas mortíferas, o sea, si cosas mortíferas no nos puede hacer daño, entonces ¿por qué no podemos comer de todo? Sí, más o menos es la idea y la interpretación que muchos le dan a esto. Entonces, vamos a ver de una forma clara aquí. Como bien sabemos, este texto se encuentra dentro de los versículos que no están en los manuscritos más antiguos de Marcos, ¿sí?, que son capítulo 16 del 9 al 20, ¿sí? Estos pesukim no forman parte, o estos versículos no forman parte de los originales según la historia y la arqueología. Hay una nota también en el Código Real que dice: un testigo hebraico muy antiguo de la versión conocida como siriaca, concluye Marcos en el versículo 8. De igual manera que los escritos griegos más antiguos llegan hasta ese punto, versículo 8. Los tradicionales, versículos del 9 al 20, existen en copias griegas más tardías y se tienen 4 versiones diferentes, ¿sí? Sin embargo, consideremos que fueron posteriormente puestos para enriquecer el testimonio y la experiencia de los creyentes de nuestro Rebé, ¿sí?, Yeshua HaMashiach. Entonces, Marcos 16, 18 no da licencia, ¿sí?, no da licencia para tentar al Eterno y beber alguna sustancia que pueda causar la muerte y salir ilesos, ni mucho menos basarnos en que si algo tan mortífero como un veneno no nos puede dañar, mucho menos si comemos algo inmundo que en el mundo se come comúnmente, ¿sí?, como el bagre, el camarón, el caracol, los huevos de lagarto, el pulpo, la babilla, el cangrejo, el chigüiro, etc. Más bien, si por causa de nuestro servicio al Eterno, nuestra Avodah Hashem, somos perseguidos al punto de que se atente con nuestra vida, dándonos a beber o comer sin nuestro consentimiento algo que pudiera acabar con nuestra existencia, yo estoy convencido, mis amados, estoy seguro que el Eterno, ¿sí?, nos podría librar y salvar nuestras vidas por intervención divina sobrenatural. Eso sí estoy seguro. Nos dice el Midrash de Bereshit en la Parashá Hayei Sarah, página 193 a la 194, ¿sí?, allí en el Midrash, ¿sí?, de Bereshit, que Betuel, el padre de Rivka, había puesto una dosis de veneno en la comida de Eliezer, el sirviente de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isca, con el fin de quedarse con sus posesiones. Sin embargo, el ángel que acompañó a Eliezer cambió la porción envenenada con la de Betuel, quien la comió y murió esa misma noche. Ahora, Betuel era un gobernante de Aram Naharaim, depravado, que se arrogaba el primer derecho sobre las jóvenes del país que estaban por casarse. O sea que él, una joven se iba a casar y entonces
él tenía que estar primero con esa mujer, fuera virgen, ¿verdad o no? Cuando la gente se enteró lo de su hija, esperaban que le hiciera lo mismo a ella. Y si no, habían decidido exterminar a toda la familia. Por eso el ángel intervino para evitar la tragedia. Entonces ahí vemos nosotros una intervención divina, un ángel cambiando, ¿verdad? La comida, ¿sí? Y librando a Eliezer de una muerte segura. Veamos otro texto mal interpretado, que es el texto de Hechos 10. Hechos 10, capítulo 9 hasta el 16. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que el Eterno ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Algunos piensan que aquí se le declaraba a Kefas o a Pedro permitido comer toda clase de alimentos. Y la respuesta de él fue que jamás había comido cosa impura o inmunda. Entonces, si leemos todo el contexto, entenderemos que lo que el Eterno quería era que Pedro entrara a la casa del gentil Cornelio, puesto que para un judío era prohibido entrar a la casa de un gentil. Por eso, cuando llega a donde Cornelio, dice, y eso lo encontramos allí en Hechos 10:28, mire lo que dice: y les digo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero el Eterno me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Mire que son las mismas palabras que él expresa cuando ve todo ese lienzo que baja, sí, con todos esos animales, sí, nada impuro o inmundo he comido jamás. Entonces ahí está muy claro, era para que él entrara a la casa de Cornelio, un gentil, ¿sí? Porque en ese entonces no se juntaban gentiles con judíos, ¿sí? Ahora, suponiendo que Yeshua hubiese permitido comer toda clase de alimentos, ¿sí? Porque no todo lo de afuera contamina al hombre. ¿Por qué años más tarde, Kefas o Pedro, que anduvo con Yeshua, se abstenía de comer cosa común o inmunda, ¿sí? Impuro o inmunda? ¿No estaría entonces desobedeciendo a su maestro? Sí, entonces por lógica podemos entender aquí que Yeshua no sancionó que todos los alimentos fueran limpios. No, los alimentos sancionados por la Torah sí son limpios, tanto que Pedro o Kefas años después mantenía, ¿verdad?, esa obediencia a la Torah. Muy bien, vamos a ver lo que los sabios nos enseñan acerca de del por qué el castrum, por qué la dieta bíblica, todo esto, ¿sí? Sí, por qué las leyes dietéticas del pueblo hebreo, ¿sí? Entonces nos dice así los sabios: el castrum o las dietas bíblicas nos conectan al judío con Dios. En Shemot o Éxodo 22:31 dice así: un pueblo sagrado, ¿sí? Un pueblo sagrado necesita comida sagrada, interpretando ese pasaje, ¿no? Entonces, serán para mí un pueblo sagrado y no comerán la carne de un animal que haya sido desgarrado por los otros animales en el campo, pero se la pueden arrojar a los perros. Entonces, miren que ni siquiera un animal muerto que haya sido matado por otro, ¿sí? O desgarrado por otro, nos es prohibido comerlo. Eso no lo podemos comer. Rashi, hablando acerca del mismo texto, dice: nuestra santidad y nuestra cercanía con Dios depende de aquello que comemos y de cómo lo comemos. Entonces vean ustedes que no es solamente lo que vamos a comer, sino de qué manera vamos a comer. Entonces ustedes verán que es una forma muy refinada para nosotros el sentarnos a la mesa, que es el shulchan sagrado, ¿verdad? Que es como el mizbeach, ¿verdad? Como el altar del sacrificio, y allí nosotros debemos comer de una forma adecuada los alimentos señalados, ¿sí? Entonces, por eso allí dice: serán para mí un pueblo sagrado. Si son sagrados y se alejan de los repugnantes cuerpos muertos y de los animales desgarrados, entonces son míos, dice el Eterno. Si no lo hacen, no son míos.
Los gentiles no tienen estas prohibiciones, ¿no? Porque ellos no forman parte del pueblo de Dios por no haberse acercado a Él. Entonces pueden gozar inclusive hasta de salud física, pero adolecen de la salud espiritual. ¿Sí? Entonces eso sí lo vamos a ir tratando a medida que veamos estos dichos de los sabios. Explica el Rambán. Vemos que los no judíos comen comida no kasher y están sanos. Más bien su objetivo es el bienestar del alma. La comida no kasher remueve el espíritu de pureza y de santidad. Crea un bloqueo a la inteligencia y provoca crueldad. Esto solo ayuda a ellos, ¿sí? ¿A quién? A Israel, porque ellos vivirán en el mundo por venir. Pero para los no judíos esta misma no tiene ningún propósito, ¿sí? Entonces, obviamente ellos, los no judíos, los gentiles, van a tener un bloqueo allí en la inteligencia, ¿sí? Un bloqueo espiritual y no van a entender la verdad, ¿sí? Porque están comiendo animales, ¿verdad? Impuros, ¿no? Entonces, para el judío le es señalada esta dieta porque hace que su nefesh, su neshama se abra y entienda más, ¿verdad? La verdad, y entienda más pues la santidad o la kedushá que el Eterno nos demanda. Rashi, hablando acerca de lo mismo, dice: disminuye la sabiduría, ¿sí? Bloquearse, los cierra y los sella ante cualquier sabiduría. O sea que una persona que coma comida no señalada por la Biblia va a tener la mente cerrada para lo espiritual, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? Usted empieza a comer comida sana, comida, la dieta bíblica, y verá que se expandirá, ¿verdad? Ese conocimiento de verdad que el Eterno quiere dar a cada uno de los que hacen su voluntad y los que obedecen. El Rambán en Devarim 14:13 habla acerca de esto, ¿sí? Dice: palabras fuertes para enfatizar la protección del alma. No comas nada repugnante. La Torá quiso agregar una explicación a las comidas prohibidas por ello. Dice: no comas nada repugnante, para enseñarnos que todo lo que está prohibido es repugnante para un alma pura. Entonces, si usted tiene un alma pura, usted debe estar comiendo puro, ¿sí? Y todo aquello que es impuro será repugnante para usted. El Ramjal, el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en Meshillah Leisharim, o sea, la senda de los justos, el capítulo 11, dice así: la comida penetra el cuerpo y el alma, ¿sí? Entonces las prohibiciones relativas a las comidas también involucran muchos detalles, tal como se refleja en todas las leyes habituales o habitualmente conocidas que tratan los escritos halágicos. Quien es indulgente respecto a estas leyes, cuando se le instruyó ser estricto, está destruyendo su alma, porque el pecado atonta el corazón del hombre, provocando que se aleje de él el verdadero conocimiento y el espíritu de sabiduría que el Santo bendito sea da a los justos, tal como dice Proverbios 2:6, porque el Eterno da la sabiduría. Y de esta manera el hombre permanece en un nivel animal y terrenal, inmerso en la vulgaridad de este mundo. En este sentido, las comidas prohibidas son peores que todas las demás prohibiciones, porque entran en el cuerpo de la persona y se vuelven su propia carne y su propia sangre. Cualquier persona inteligente considerará a las comidas prohibidas como veneno, o como comida en la cual hay algo de veneno mezclado. ¿Acaso a alguien se permitiría comer de esa comida? Si hubiera la mínima duda o la menor sombra de duda, seguramente no la comería. Y así lo hace, y si lo hace, se lo considera como un tonto absoluto. La comida prohibida, como ya hemos explicado, es en sí misma veneno para el corazón y para el alma. Entonces, quien posea un mínimo de inteligencia comería de una comida que se duda esté permitida. Entonces, esos son los comentarios de los sabios. Y con esto podemos entender que si una persona come comidas prohibidas, ¿verdad?, que están allí en la Torá, que están prohibidas, entonces no va a tener una mente abierta para la verdad. Uno puede enseñar, uno puede explicar, pueden haber, como se dice por ahí, mensajes ungidos, ¿verdad?, o inspirados por el Ruach HaKodesh, pero la persona, vea, ni le entra por un lado ni por el otro, o sea, cerrada y trancada por dentro. Pero cuando empiece a comer estas comidas señaladas, empezará a abrirse su mente, su corazón, ¿verdad?, a la verdad y a la revelación divina. El Rab Sadot HaKohen de Lubin escribe que el deseo primario del hombre es comer de lo prohibido. Adán y Java, o Adán y Eva, sucumbieron a este deseo y como resultado
este ha permanecido como algo predominante en la psiquis humana desde ese fatídico día. En Bereshit 2:15 al 3:24 está relatado eso. En la siguiente fuente, el Rav Sadok describe que de qué manera a partir del error de Adán la comida contiene un elemento del sabor prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al comer comida kasher o permitida y señalada por la Biblia o por la Torah de la manera adecuada, podemos corregir ese error para que una vez más la comida vuelva a tener el sabor del árbol de la vida, que aquí se representa como la Torah. O sea, que una persona que empieza a comer limpio, empieza a comer lo que está señalado por la escritura, ¿verdad? Por la Biblia, puede entender la Torah de una forma más clara, ¿sí? La mujer principalmente y el hombre del Eterno tienen la responsabilidad de enmendar o rectificar lo que pasó en el jardín del Edén, ¿sí? Entre Adán y Eva o Adán y Java, ¿sí? Al descuidarse juntos ellos y al transgredir la voluntad del Eterno y al comer de lo que el Eterno había señalado prohibido. Entonces, esto es una responsabilidad grandísima, grandísima para la mujer en cabeza y también del hombre, ¿sí? Deben buscar siempre la forma de comer alimentos y todo lo que está señalado por la escritura. Cuando estoy hablando acerca de la dieta, estoy hablando acerca de lo que está allí señalado en Levítico 11 o Vayikra 11, ¿sí? De ahí en adelante se desprenden las leyes dietéticas, ¿sí? Y ahí también, pues obviamente la Torah oral nos explica de qué manera, de qué otras características y qué otras cosas hay que ir implementando, ¿no? Muy bien, entonces concluimos, llegamos al punto de la conclusión. Entonces entendemos que así como los judíos son observantes de la dieta divina, así los gentiles que se convierten al Dios de Israel no están exentos de guardarla también a la medida de sus posibilidades con sus regulaciones pertinentes. Que así como el alimento, ¿verdad? Sagrado santifica al judío, igualmente al converso que lo hace por los méritos de nuestro santo maestro, y que por el hecho de él ser judío está llamado a emular su ejemplo, Ahora, pues por eso dice allí el Rav Shaul o el apóstol Pablo en Romanos 14:14, dice: yo sé y confío en el Adón Yeshua HaMashiach, que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él lo es inmunda. Ahora, pues aquí quiero interpretar bien este texto. Dice: yo sé y confío en el Adón Yeshua, o sea, en Yeshua HaMashiach, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, ¿por qué? Porque él es limpio. Porque Yeshua HaMashiach es limpio, es kosher. Él siempre comió la comida señalada por allí en la Torá, la que señaló el Padre, ¿verdad? Allí en la Torá para el pueblo judío. Y él, siendo judío, pues obviamente él fue obediente y observó todas estas leyes. Entonces, por eso estamos llamados a emular, ¿verdad? El ejemplo que él nos dio. Espero que haya sido de su agrado esta charla y haya aclarado muchas inquietudes que ustedes seguramente puedan tener. Pero si usted tiene alguna otra, puede mandarme por correo, ¿verdad? O allí en la línea de WhatsApp, usted puede mandarme allí sus inquietudes que con mucho gusto le estaremos respondiendo.